sobreviví al divorcio de mis padres, al abandono de mi madre y a una relación abusiva que casi me destruye cuando era niño. Siempre pensé que la vida que llevaba era normal. Mis padres solían discutir, pero nunca imaginé que sus gritos y peleas significaran que algo más grande estaba por venir. Cuando tenía 8 años, mi papá dejó la casa una noche. No me lo explicaron directamente, solo recuerdo a mi mamá llorando mientras intentaba hacerme desayunar al día siguiente. Fue la última vez que lo vi vivir con nosotros. El divorcio llegó rápido y de manera silenciosa para mí, pero dejó un vacío enorme en mi vida. Pasé mi infancia sintiendo que había algo roto dentro de mí, como si, de alguna manera, su separación hubiera sido mi culpa. Mi mamá intentó ser fuerte, y lo fue, pero yo veía cómo a veces se encerraba en el cuarto y lloraba por horas. Cuando cumplí 20 años, las cosas no habían mejorado mucho. Mi relación con mi papá era casi inexistente. Nos veíamos de vez en cuando, pero nunca pasábamos de conversaciones superficiales. Mi mamá, por otro lado, estaba cansada. Después de años de luchar por mantenernos a flote, tomó la decisión de irse del país en busca de una mejor vida para ambos. Fue un golpe devastador para mí porque, aunque nuestra relación no era perfecta, ella era mi pilar. Sin ella, me sentía completamente solo. Me prometió que regresaría o que al menos intentaría llevarme con ella en el futuro, pero en ese momento, no había garantías. Me quedé solo en nuestra pequeña casa, con demasiados recuerdos y un vacío aún más grande que llenaba cada rincón. Fue en ese tiempo cuando conocí a Mariana. La conocí en una cafetería cerca de la universidad. Era hermosa, con una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación y una risa contagiosa que me hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Me invitó a salir después de un par de encuentros casuales, y pronto empezamos a vernos con más frecuencia. Al principio, Mariana parecía perfecta. Era dulce, atenta y me hacía sentir que valía algo en este mundo. Con ella, por un tiempo, todo pareció mejorar. Sin embargo, no pasó mucho antes de que empezara a notar ciertas cosas. Mariana tenía un carácter fuerte, lo cual no me molestaba, pero poco a poco, ese carácter se transformó en algo más. Al principio, eran pequeñas críticas que pasaban desapercibidas, cómo me vestía, cómo hablaba o qué tan despistado era a veces. Luego, esas críticas empezaron a volverse constantes y más hirientes. Me decía que no entendía cómo alguien como yo, tan simple, había logrado conquistarla. Me reía incómodamente, pensando que eran bromas, pero con el tiempo me di cuenta de que no lo eran. Después de unos meses, las cosas empezaron a escalar. Había días en los que todo parecía estar bien, pero bastaba con que algo no saliera como ella quería para que se desquitara conmigo. Si llegaba tarde a una cita por culpa del tráfico, se enfurecía y me decía que era un inútil. Si no podía pagar algo porque estaba ajustado de dinero, me llamaba pobre diablo. Pero lo peor de todo llegó una noche, después de una discusión que no recuerdo cómo empezó. Estábamos en su casa, y en un arranque de ira, me golpeó. Fue un momento de shock absoluto para mí. Me quedé inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. Ella, por otro lado, actuó como si no hubiera sido gran cosa. Después de ese incidente, me prometí a mí mismo que no volvería a dejar que algo así sucediera, pero lo hizo. Mariana no solo tenía un control absoluto sobre mi vida, sino que también había logrado convencerme de que yo no valía nada sin ella. Me manipulaba constantemente, haciéndome creer que, si la dejaba, nadie más podría quererme. Llegué a un punto en el que incluso me culpaba a mí mismo por sus arranques de violencia. Pensaba que tal vez si fuera mejor, si fuera más fuerte, más exitoso, más lo que ella quería, todo sería diferente. Duramos 2 años en esa relación tóxica. 2 años en los que me perdí a mí mismo por completo. Dejé de ver a mis amigos porque ella decía que no le gustaban, me distancié aún más de mi familia, y me aislé de todo lo que me hacía feliz. Era un cascarón de lo que alguna vez fui, viviendo día tras día con la esperanza de que algo cambiara, pero no lo hizo. Un día, después de una discusión particularmente intensa, algo dentro de mí simplemente se rompió. No podía seguir viviendo así. Encontré el valor para decirle que ya no podía estar con ella. Sin embargo, Mariana no iba a dejarme ir tan fácilmente. Cuando le dije que quería terminar, se rió. Una risa fría, como si mis palabras no significaran nada. Me miró con una mezcla de incredulidad y superioridad, y simplemente dijo: ¿de verdad crees que puedes vivir sin mí? Sin mí, no eres nadie. Fue un golpe directo al poco autoestima que me quedaba, pero esta vez no me dejé intimidar. Sabía que, si no hacía algo ahora, nunca lo haría. El primer intento de terminar con ella no funcionó. Mariana me buscaba constantemente, aparecía en mi trabajo, en mi casa,
incluso en la universidad. Si no le contestaba los mensajes, me dejaba docenas de notas de voz llenas de insultos y amenazas, para después cambiar su tono y pedirme perdón, asegurándome que todo podía ser diferente. Era un ciclo interminable. Al principio, me sentí culpable. Pensé en todo lo que habíamos pasado juntos y casi caigo en su manipulación de nuevo, pero algo en mí sabía que, si volvía, sería el final de mi propia vida. Mariana no solo intentó controlarme emocionalmente, sino que también comenzó a difundir rumores sobre mí. Les decía a nuestros conocidos que yo era el violento, que la había dejado porque no podía manejar a una mujer como ella. Algunos de sus amigos me confrontaron, otros simplemente me ignoraron. Pero lo más aterrador ocurrió cuando empezó a seguirme. La veía en lugares donde no esperaba encontrarla, observándome desde lejos. Una noche, incluso la encontré esperándome fuera de mi casa, sentada en las escaleras, llorando y suplicando que la dejara entrar. Fue en ese momento cuando entendí que no podía enfrentar esto solo. Hablé con un amigo de confianza, alguien que conocía desde la infancia y que nunca me había juzgado por mis decisiones. Le conté todo, los abusos, los golpes, las manipulaciones. Me escuchó pacientemente y me dijo algo que nunca olvidaré: no tienes que enfrentarte a esto solo. Hay personas que pueden ayudarte. Fue la primera vez que sentí que no estaba completamente solo en esta lucha. Con su ayuda, tomé medidas más drásticas. Cambié mi número de teléfono, bloqueé a Mariana en todas las redes sociales y empecé a evitar los lugares donde sabía que podría encontrarla. Pero no fue fácil. Ella seguía buscando formas de entrar en mi vida, dejando cartas en mi buzón, enviando mensajes a mis amigos para intentar contactar conmigo. Cada vez que pensaba que había logrado escapar de su sombra, ella encontraba una manera de volver. Sin embargo, con el tiempo, las cosas empezaron a mejorar. Poco a poco, fui recuperando el control de mi vida. Volví a retomar las cosas que me hacían feliz, como salir con mis amigos, concentrarme en mis estudios y, lo más importante, reconstruir mi autoestima. Me di cuenta de que había pasado años creyendo que no valía nada, pero la verdad era que siempre había tenido valor, incluso cuando ella intentó convencerme de lo contrario. Mariana eventualmente dejó de buscarme, aunque no sin antes intentar un último acto de manipulación. Un día recibí un correo de ella, un mensaje largo lleno de disculpas y promesas de cambiar. Leí cada palabra, pero esta vez no sentí culpa ni tristeza, solo alivio. No le respondí, porque entendí que no necesitaba cerrar ese capítulo con ella. Lo cerré para mí mismo cuando decidí que merecía algo mejor. Fue un proceso largo y doloroso, pero logré salir adelante. Hoy, puedo decir que soy una persona más fuerte gracias a todo lo que viví. Aprendí a valorar mi propia felicidad y a poner límites, algo que nunca había hecho antes. Mariana fue una lección difícil, pero necesaria, que me enseñó que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una salida. Esa salida empieza por mirarte al espejo y recordarte que vales la pena, sin importar quién te haya hecho creer lo contrario. Después de aquel correo, pensé que todo había terminado, pero estaba equivocado. Mariana no se detuvo. Un par de semanas después, apareció en mi universidad. Estaba parada justo fuera del edificio principal, con una expresión que mezclaba enojo y desesperación. Intenté evitarla, pero ella me vio. Antes de que pudiera hacer algo, corrió hacia mí y comenzó a gritar en medio de todos mis compañeros: ¿así es como vas a tratarme después de todo lo que hice por ti? No eres nada sin mí, Mario. Nada, gritaba mientras la gente alrededor miraba en completo silencio. Yo estaba congelado, avergonzado y furioso al mismo tiempo. Traté de calmarla, pero ella no quería escuchar. En un momento, se acercó tanto que pensé que me golpearía de nuevo. No lo hizo, pero sus palabras fueron igual de violentas. Me llamó fracasado, pobre, y un montón de cosas que ni siquiera quiero repetir. Ese día, me di cuenta de lo profundo que era su odio y su obsesión. No solo quería arruinar mi vida, quería hacerme sentir pequeño, como si todavía tuviera poder sobre mí, pero ya no lo tenía. Después de esa escena, hablé con las autoridades de la universidad y expliqué la situación. Les mostré los mensajes que me había enviado y pedí que tomaran medidas. Gracias a eso, lograron prohibirle la entrada al campus. Fue un alivio temporal, pero no suficiente. Las semanas siguientes fueron un infierno. Mariana empezó a hablar con mi familia, o al menos con los pocos parientes con los que aún tenía contacto. Les contó una versión completamente distorsionada de nuestra relación, diciendo que yo era un manipulador, que la había usado y que la había dejado después de destruirla emocionalmente. Mi tía, que apenas sabía de mi vida, me llamó un día llorando, preguntándome si todo eso era cierto. Tuve que sentarme y explicarle todo, pero sentía que no importaba cuánto explicara,
Mariana siempre iba a encontrar una manera de dañarme. Lo peor llegó una noche, cuando regresaba de mi turno nocturno en un café donde trabajaba para pagar mis estudios. Eran casi las 2 de la madrugada y estaba caminando hacia mi departamento cuando vi algo extraño en la puerta. Había un montón de papeles tirados por el suelo y una botella rota cerca. Cuando me acerqué, me di cuenta de que eran fotografías. Fotografías de Mariana y yo, tomadas durante los primeros meses de nuestra relación. Había escrito cosas en ellas con marcador negro: traidor, mentiroso, te odio. Ese fue el punto de quiebre. Al día siguiente, fui directamente a la policía y presenté una denuncia. Les conté todo, desde los abusos físicos y emocionales hasta los intentos de sabotear mi vida. No quería seguir viviendo con miedo. No sabía si podían hacer algo, pero tenía que intentarlo. Después de eso, Mariana desapareció por un tiempo. No supe nada de ella durante meses y pensé que finalmente había encontrado la paz. Pero justo cuando empezaba a sentir que podía respirar nuevamente, ocurrió algo inesperado que cambiaría todo para siempre. Todo parecía estar volviendo a la normalidad, aunque en el fondo seguía sintiendo un peso constante. Era como si siempre estuviera esperando el próximo golpe, algo más que Mariana pudiera hacer. Sin embargo, en esos meses de aparente calma, intenté reconstruir mi vida. Me enfoqué en mis estudios, trabajé más horas para ahorrar y, por primera vez en años, comencé a ir a terapia. Aunque al principio era escéptico, hablar de mis traumas y heridas empezó a hacerme sentir más ligero. Un día, mientras salía de la universidad, recibí un mensaje en mi teléfono. Era de un número desconocido, pero no necesitaba ver el remitente para saber de quién se trataba. El mensaje decía: pensaste que todo había terminado, pero no voy a dejarte en paz. Vas a pagar por lo que me hiciste. Me congelé. Todo ese progreso que sentía haber hecho en los últimos meses se desmoronó en un segundo. Decidí ignorarlo. Mi terapeuta siempre decía que no debía alimentar su comportamiento, pero, esa misma noche, Mariana dio un paso más allá. Cuando llegué a mi departamento, vi que la puerta estaba entreabierta. Entré con cuidado, mi corazón latiendo tan rápido que pensé que me desmayaría. Todo estaba desordenado. Mi ropa, mis libros, incluso mi laptop, estaban tirados por el suelo. Había una nota en mi escritorio que decía: siempre sé dónde estás. Recuerda eso. Ese fue el momento en el que realmente sentí miedo por mi vida. La policía no había hecho mucho con la denuncia inicial, pero ahora tenía algo tangible. Tomé fotos de todo y volví a ir a la comisaría. Esta vez, lograron emitir una orden de alejamiento, aunque el proceso fue largo y tedioso. Por un tiempo, todo estuvo tranquilo otra vez. Pensé que la orden finalmente había logrado mantenerla lejos. Incluso comencé a salir con alguien nuevo, alguien que conocí en la universidad. Era amable, comprensiva, y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía volver a confiar en alguien. Pero entonces, una noche mientras cenábamos en un pequeño restaurante, noté algo que me heló la sangre. Mariana estaba sentada en una mesa en la esquina, mirándome fijamente. Intenté ignorarla, pero no dejaba de mirarme, con esa expresión fría y calculadora que conocía demasiado bien. Mi nueva pareja notó que algo estaba mal y me preguntó si todo estaba bien. No sabía qué decirle. Mariana no hizo nada esa noche, solo se quedó allí, observándome. Pero ese simple acto me recordó que ella seguía en mi vida, como una sombra que no podía escapar. Días después, empezó a contactar a mis amigos. Algunos me lo contaron, otros no, pero las historias eran siempre las mismas. Mariana intentaba manipularlos, inventando mentiras sobre mí, tratando de hacer que se pusieran de su lado. Fue un golpe duro, porque perdí a algunas personas en el proceso. Había quienes preferían no involucrarse en el drama y simplemente se alejaban. Todo llegó a un punto crítico cuando una noche recibí una llamada de un número privado. Al contestar, escuché su voz, fría y calculadora: ¿crees que puedes escapar de mí? No sabes de lo que soy capaz. Esa amenaza fue la gota que colmó el vaso. Mi terapeuta me había estado insistiendo en que tomara medidas más drásticas y finalmente decidí hacerlo. Empecé a considerar mudarme, alejarme de la ciudad y empezar de nuevo en un lugar donde Mariana no pudiera encontrarme. Sin embargo, no todo iba a ser tan sencillo. Había algo más que Mariana aún no había revelado, y cuando lo hizo, sentí como si mi mundo entero se desmoronara una vez más. La revelación llegó una tarde mientras estaba en la universidad. Había terminado una clase cuando un compañero me entregó un sobre que, según él, alguien le había pedido que me diera. Al abrirlo, encontré una serie de fotos. Eran imágenes mías tomadas sin mi conocimiento, entrando a mi departamento, caminando hacia el trabajo, incluso sentado en el parque con mi nueva pareja. Mi estómago se hundió cuando vi la última foto.
yo durmiendo en mi habitación. No podía entender cómo había llegado tan lejos. Mi departamento tenía cerraduras nuevas, cámaras de seguridad. Aún así, Mariana había encontrado la manera de cruzar esa línea, de demostrarme que no había lugar donde pudiera esconderme. El sobre también contenía una nota: nunca estarás a salvo sin mí, o vuelves o lo perderás todo. El miedo se transformó en rabia. ¿Cómo alguien podía ser tan cruel, tan obsesivo? Me di cuenta de que ya no podía seguir enfrentando esto solo. Fui directamente a la policía con las fotos y la nota. Esta vez, al mostrarles la evidencia, finalmente comenzaron a tomarme en serio. Abrieron una investigación formal, pero no fue suficiente para calmar mi mente. Cada sombra, cada ruido en la noche, me hacía saltar. Días después, Mariana apareció directamente en mi lugar de trabajo. Entró como si nada, ignorando la orden de alejamiento, y comenzó a gritarme frente a mis colegas y clientes. Decía cosas horribles, acusaciones falsas, intentando destruir todo lo que había construido. Fue humillante. Mis compañeros trataban de calmarla, pero ella no se detuvo hasta que llegaron las autoridades y se la llevaron. Por un momento, pensé que todo había terminado. Pensé que ese era el punto de quiebre, que finalmente tendría paz. Pero no. Mariana era más calculadora de lo que jamás podría imaginar. Desde la cárcel preventiva, comenzó a manipular a su familia y a sus amigos para que me acosaran. Recibía mensajes y llamadas constantes, personas desconocidas que me insultaban y me culpaban por arruinar la vida de Mariana. Y entonces, llegó el peor golpe. Una tarde, mi jefe me llamó a su oficina. Alguien había enviado un correo anónimo a la empresa con acusaciones graves en mi contra, diciendo que había robado dinero y cometido fraude. Por supuesto, no había pruebas porque era mentira, pero aún así, mi jefe tuvo que abrir una investigación interna. Durante semanas, trabajé bajo una nube de sospecha. Mi reputación estaba siendo destruida pieza por pieza, y no podía hacer nada para detenerlo. En ese punto, mi terapeuta me sugirió algo que nunca había considerado: cambiar completamente de ciudad. No solo mudarme a otro barrio, sino empezar una nueva vida en un lugar donde nadie conociera mi nombre. Fue una decisión desgarradora. Significaba dejar atrás todo lo que había construido, mis amigos, mi trabajo, incluso mi pareja. Pero entendía que, si no lo hacía, Mariana nunca se detendría. Finalmente, un día empaqué mis cosas y me fui. No le dije a nadie a dónde iba, ni siquiera a mis amigos más cercanos. Cambié mi número, eliminé todas mis redes sociales y desaparecí. Pero, incluso en mi nueva vida, había noches en las que no podía dormir. Siempre tenía miedo de que Mariana me encontrara de nuevo, de que todo lo que había sufrido comenzara de nuevo. Aunque estaba en un lugar nuevo, libre de su influencia directa, el trauma seguía allí, como una sombra que no podía sacudirme. Lo que nunca esperé fue lo que pasó meses después. Mientras intentaba reconstruir mi vida, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, la voz del otro lado me heló el alma: te dije que nunca podrías escapar de mí. Mi cuerpo se tensó al escuchar esa voz. Mariana había vuelto a encontrarme. No sabía cómo, pero lo había hecho. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de mantener la calma, aunque mis manos temblaban. ¿Cómo conseguiste este número?, le pregunté, intentando sonar firme, aunque por dentro me estaba desmoronando. Ella rió suavemente, un sonido que solía parecerme dulce, pero que ahora solo me provocaba escalofríos. Tienes mucho que aprender, amor. No importa a dónde vayas, siempre estaré un paso adelante. Esa llamada fue breve, pero devastadora. Colgué y comencé a revisar cada rincón de mi nuevo departamento. Busqué cámaras, micrófonos, cualquier cosa que pudiera explicar cómo me había encontrado. No encontré nada. La paranoia volvió con fuerza, y la sensación de estar siendo observado se convirtió en una constante. A partir de ese día, mi vida se volvió un infierno otra vez. Comenzaron a llegar cartas al buzón, algunas con amenazas, otras con palabras de amor. Mensajes confusos que oscilaban entre la adoración y el odio. Había días en los que pensaba que estaba perdiendo la cordura. Un día, regresando del trabajo, encontré una caja frente a mi puerta. Mi primera reacción fue no tocarla, pero la curiosidad y el miedo me ganaron. Dentro había fotos de mí, tomadas en mi nuevo trabajo, en el supermercado, incluso dentro de mi propia casa. No tenía idea de cómo lo había logrado, pero Mariana me estaba espiando nuevamente. Fue entonces cuando entendí que no podía seguir huyendo. Había gastado todos mis ahorros en mudarme, cambiar de vida, y aún así no había logrado escapar. Si quería recuperar mi libertad, tenía que enfrentarla directamente. Decidí contactar a un abogado especializado en casos de acoso extremo. Le expliqué todo: las cartas, las fotos,
los mensajes, las falsas acusaciones en mi antiguo trabajo. Él me escuchó con atención y me aseguró que había maneras de detenerla, pero sería un proceso largo y difícil. Mientras tanto, Mariana intensificó sus ataques. Una noche, alguien intentó forzar la cerradura de mi departamento. Otra vez, encontré mi automóvil con las llantas ponchadas y la palabra traidor escrita en el parabrisas. Mariana no estaba dispuesta a dejarme ir, y cada día que pasaba, me sentía más atrapado. Pero no estaba completamente solo. Mi abogado y un pequeño grupo de amigos que había hecho en mi nueva ciudad comenzaron a apoyarme. Incluso mi jefe, al enterarse de la situación, me permitió trabajar desde casa para mantenerme seguro. Poco a poco, comenzamos a reunir pruebas. Cada carta, cada mensaje, cada acto de acoso fue documentado cuidadosamente. Finalmente, logramos una orden judicial más estricta contra Mariana, pero ella no se rindió. La policía la detuvo varias veces por violar las restricciones, pero siempre encontraba una forma de salir y volver a acosarme. Era como si disfrutara de ese juego de poder, de verme quebrado y asustado. Sin embargo, todo cambió el día que Mariana cometió un error. En un intento desesperado por intimidarme, me siguió hasta una reunión con mi abogado y trató de confrontarme frente a testigos. Su comportamiento violento y sus amenazas quedaron registradas en video. Esa evidencia fue suficiente para que el juez finalmente tomara medidas drásticas. Mariana fue arrestada y enviada a una institución donde no podría acercarse a mí. Fue un alivio, pero también una extraña sensación de vacío. Por primera vez en años, no tenía que mirar por encima del hombro. No tenía que preocuparme por encontrar amenazas en mi buzón o mensajes en mi teléfono. Podía respirar nuevamente. A pesar de todo, el daño ya estaba hecho. Mariana había dejado cicatrices profundas, no solo en mi vida, sino en mi mente. Me tomó meses, incluso años, empezar a sanar realmente, pero con el tiempo, lo logré. Hoy, cuento esta historia porque sé que hay otros que han pasado por algo similar. Quiero que sepan que no están solos, y que aunque parezca imposible, siempre hay una salida. Solo tienen que ser fuertes y buscar ayuda. Finalmente, volví a sentir algo que había olvidado: libertad. Pero esta vez, juré protegerla con todas mis fuerzas. Nadie, nunca más, volvería a controlar mi vida. Después de que Mariana fuera enviada a esa institución, pensé que finalmente había cerrado ese capítulo oscuro de mi vida, pero las sombras del pasado no desaparecen tan fácilmente. Aunque ya no estaba físicamente presente, Mariana aún vivía en mis pesadillas. Soñaba con ella gritándome, humillándome, o peor, apareciendo de repente frente a mí. Me despertaba sudando en las noches, sintiendo que aún estaba atrapado en su control. Me tomó meses convencerme de que ya no podía alcanzarme. Aún así, el daño psicológico seguía ahí. Recuerdo que una vez, en un supermercado, escuché a alguien que usaba el mismo perfume que ella, y casi me desplomé en el pasillo. Tuve que dejar el carrito y salir corriendo. Decidí que ya no podía enfrentar esto solo. Comencé terapia, aunque al principio era escéptico. Hablar sobre mis sentimientos, mi pasado y mis traumas no era algo que se me diera fácilmente, pero poco a poco, fui aprendiendo a abrirme. Mi terapeuta me ayudó a entender que Mariana no solo era el problema, sino que también estaba cargando con años de heridas no resueltas, el divorcio de mis padres, la ausencia de mi madre, y mi incapacidad para sentirme suficiente. Fue como destapar una caja que había mantenido cerrada toda mi vida. Había tanto dolor acumulado que ni siquiera sabía que estaba ahí. Lloré como nunca antes, pero también sentí alivio. Era como si finalmente me permitiera ser vulnerable. En el proceso, comencé a reconstruir mi confianza. Me di cuenta de que no podía dejar que el pasado definiera mi futuro. Empecé a dedicarme más a mi trabajo y a mis hobbies. Me apunté a clases de pintura, algo que siempre quise hacer pero nunca me animé porque Mariana lo consideraba tonto. También retomé mi pasión por el running, y pronto me encontré corriendo en maratones locales. Un día, en una de esas carreras, conocí a alguien. Era una chica llamada Camila. Su sonrisa era genuina, y había algo en su forma de hablar que transmitía paz. Nos hicimos amigos, aunque yo tenía mucho miedo de abrir mi corazón otra vez. Durante meses, mantuvimos una relación de amistad que poco a poco se fue transformando en algo más. Lo que me sorprendió de Camila fue su paciencia. Cuando le conté mi historia, no me juzgó ni trató de arreglarme. Simplemente me escuchó. Por primera vez, sentí que podía ser yo mismo sin miedo a ser menospreciado. A pesar de esto, había días en los que mi mente me jugaba malas pasadas. Me preguntaba si realmente merecía esa nueva felicidad, si estaba condenado a repetir los mismos errores. Pero Camila, mis amigos y mi terapeuta me ayudaron a recordar que el pasado no dicta quién somos, sino cómo decidimos avanzar. Con el tiempo,
comencé a sentir algo que creí que nunca volvería a experimentar, esperanza. Pero también aprendí a poner límites, a cuidar de mí mismo y a no dejar que nadie más controlara mi vida. A veces, todavía pienso en Mariana, no con odio, sino con compasión. Creo que, de alguna forma, ella también era una persona rota, alguien que cargaba con sus propios traumas y los proyectó en mí. No estoy justificando lo que hizo, pero aceptar esto me ayudó a soltar el rencor y avanzar. Hoy, miro hacia atrás y me doy cuenta de lo lejos que he llegado. Pero la historia no termina aquí, aún hay días buenos y días malos, pero lo importante es que, por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo el control de mi vida. Con el tiempo, todo comenzó a encajar en su lugar. Mi vida se convirtió en un testimonio del poder de la resiliencia, aunque todavía tenía cicatrices que me recordaban lo vivido. Aprendí a ver esas cicatrices no como marcas de debilidad, sino como medallas de una batalla que había ganado. Camila y yo seguimos creciendo juntos. Me di cuenta de que nunca había conocido el amor hasta que la conocí a ella. Su paciencia, su bondad y su forma de mirarme como si fuera la mejor versión de mí mismo me ayudaron a sanar partes de mi corazón que pensé que nunca volverían a funcionar. Después de 2 años juntos, le propuse matrimonio en una carrera donde ambos participábamos, y dijo que sí, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que iluminó mi mundo. Mi madre, quien había regresado del extranjero, estuvo allí para el gran día. Verla de nuevo después de tanto tiempo fue agridulce, pero con el tiempo trabajamos en reconstruir nuestra relación. Ella estaba profundamente arrepentida por haberse ido, pero también orgullosa de cómo había salido adelante. La relación con mi padre también mejoró, no éramos los más cercanos, pero había respeto y comprensión mutua. En cuanto a Mariana, la última vez que supe de ella fue a través de un amigo en común. Me contaron que había recibido tratamiento psicológico y que estaba intentando reconstruir su vida. No busqué más información porque sentí que no era mi lugar, pero escuchar eso me dio algo de paz. No deseaba que ella sufriera, solo que encontrara su propio camino hacia la redención. Hoy, puedo decir que estoy feliz. No es una felicidad de cuento de hadas, es una felicidad real, hecha de días normales, risas espontáneas y desafíos que ya no me derriban. Trabajo como director en una organización sin fines de lucro que ayuda a jóvenes que han pasado por situaciones difíciles. Les enseño que no importa lo roto que te sientas, siempre hay una forma de reconstruirte. A veces, me encuentro sentado en mi oficina, reflexionando sobre todo lo que he vivido. Pienso en ese chico de 20 años que creía que el amor era aceptar cualquier cosa con tal de no estar solo. Pienso en cómo me hundí, cómo toqué fondo, y en cómo, de alguna forma, logré salir a flote. Mi historia no es perfecta, pero es mía. Y si hay algo que quiero que otros sepan, es que nunca es tarde para empezar de nuevo, para amarte a ti mismo lo suficiente como para exigir respeto, para soltar el pasado y abrazar lo que viene. Hoy vivo, no como alguien definido por su dolor, sino como alguien transformado por él. Y si tú estás leyendo esto y te sientes atrapado en una relación tóxica o en una vida que parece que no tiene salida, quiero que sepas que hay esperanza. La salida está ahí, aunque no la veas ahora. Y cuando llegues a ella, descubrirás una fuerza que nunca creíste que tenías.